¿Qué es el delay? Para entender qué es el delay, debemos entender qué son las reflexiones. Ustedes dirán, ¿qué son las reflexiones? ¿Qué es el delay? ¿Qué es toda esa cosa? Porque si yo no entiendo qué es una reflexión, qué es un delay, mucho menos voy a entender qué es la reverberación. Y son cosas muy importantes para mi audio, para mi mezcla de audio, para mi producción de audio. Entonces vamos a comenzar primero con qué es una reflexión. Pero para entender una reflexión debemos entender un concepto súper importante. ¿Y cuál es? ¿Qué es el sonido? Bueno, el sonido es básicamente cuando yo excito una partícula. Esta partícula se excita por medio de la voz, del aire, de un parlante, de algo que golpea, ¿sí? Eso es algo que excita la partícula y esta partícula golpea con otra, ¿cierto? Y de esta otra partícula golpea con otra y golpea con otra, generando oscilaciones. Así funcionan las ondas y las ondas sonoras funcionan tal cual, golpeando partícula con partícula, partícula con partícula. Entonces, ese tipo de ondas sonoras son muy importantes para mi sonido, ¿cierto? Para el sonido. ¿Por qué? Porque ellos viajan en forma de onda. Entonces, ¿qué sería el sonido dicho de una forma más sencilla para que me entiendan? Es un conjunto de partículas que al ser excitadas forman ondas en un medio mecánico o elástico. Que sería un medio elástico que va y vuelve como un resorte. Entonces, yo golpeo la partícula, va hasta allá, vuelve a su punto. ¿Por qué necesitamos que vuelva a su punto como un péndulo? Porque si se va, pues no va a generarse, no va a volver nunca la onda y no vamos a poder tener un sistema elástico de frecuencias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo reconocemos el sonido visualmente? Pues es imposible porque nuestros ojos no ven el aire, pero sí ven el agua. ¿Y ustedes han lanzado alguna vez una piedrita a un lago? Así, ¡pac! Cae al lago, ¿cierto? Cuando la piedra cae al lago, empiezan a hacerse ondas. ¿Sí ven esos círculos así? El sonido es así, pero en 3D. Hagan de cuenta esferas. Entonces yo golpeo y sale una esfera, otra esfera. Y el sonido se mueve en frecuencias. ¿Qué son frecuencias? Como ya habíamos dicho que cuando una partícula golpea a otra y golpea a otra, golpea a otra en cadena, genera ondas, ¿cierto? Hasta ahí todo muy claro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo genero esas ondas, ¿cierto? Estas tienen una velocidad de propagación y esa velocidad se mide por hertz, por kilohertz o por megahertz o lo que sea, pero realmente el sonido que nosotros tenemos como audible va de 20 hertz a 20.000 hertz, o sea, de 20 hertz a 20 kilohertz. Eso es más o menos lo que trabajan nuestros oídos. Obviamente, pues si escuchamos mucha música duro, si vamos a conciertos, si usamos el transporte público, si salimos mucho a una avenida, entre más ruido tenga nuestra vida, menos vamos a escuchar. Probablemente un joven de 23 años que ha trabajado en el campo toda su vida no ha tenido ningún problema sonoro, pues no va a tener estas deficiencias sonoras, ¿cierto? Comparado a alguien de la ciudad. Entonces el chico del pueblo probablemente escuche mejor que el chico de la ciudad. Dice Jorge Delgado: saludos, tuve bastante trabajo, por eso no pude ver los directos en la semana pasada, pero siempre es grato aprender de tu trabajo, Master. Bienvenido, bro. Me alegra que tengas trabajo. Bueno, si lo disfrutas, estás enajenado, pues es lo que hay, pero bueno, adelante, que lo importante es seguir con toda la energía a esta vida. Entonces, ya entendiendo qué es el sonido y que este genera ondas, estas ondas generan un ciclo. Entonces arrancan en cero, vuelven a cero, bajan a menos, a su valor negativo, y vuelven a llegar a cero. Una vez pasa 2 veces por el cero, es decir, sale en el cero,
llega a su valor positivo, vuelve al 0, llega a su valor negativo y vuelve otra vez al 0, o sea, cuando tiene esos 2 cruces en 0 o 3 cruces en 0 realmente del principio, la mitad y el final, eso se conoce como un ciclo. Cada ciclo, cada uno de los ciclos se conoce como hertz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de hertz, estamos hablando de estos ciclos, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de 20 hertz, estamos diciendo que la onda cumple 20 ciclos en un segundo. Ojo, siempre con esto, en un segundo. Entonces, cuando hablamos de hertz, hablamos de en segundo. O sea, ¿cuántos ciclos cumple en un segundo? Entonces, ya entendiendo esto más o menos, ahora sí vamos a hablar de qué es una reflexión. Es cuando esta onda sonora, dependiendo de la frecuencia, golpea con la pared, golpea con el techo, golpea con la mesa, golpea con todo lo que está alrededor y va, golpea, viene, Eso sería una reflexión. Cada vez que la onda, por ejemplo, la onda sale aquí de mi boca, aquí, viene aquí, pum, golpea. Y se va hacia atrás o hacia arriba o hacia donde sea. Eso se llaman reflexiones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el sonido viaja a 340 metros sobre segundo, más o menos en una temperatura promedio, ya dependiendo el clima, eso va cambiando entre 340 y 344, ahí más o menos, dependiendo el clima, ¿sí? Entre más frío es más rápido, entre más caliente un poco más lento. La diferencia no es tanta, pero más o menos en eso oscila, y hay que tenerlo en cuenta para trabajos acústicos, para trabajos tan chéveres como los de nosotros, que no son tan profundos. Se puede tomar 3,40 y funciona. Entonces, yo tengo que el sonido rebota, ¿cierto? Eso sería una reflexión. Ojo con eso, una reflexión. Entonces, cuando el sonido rebota, eso tiene un tiempo, un retraso comparado a la señal original. ¿Por qué? Porque la señal original es la que salió aquí, ¡pam! ¿Cierto? Y digamos que la señal original rebota y vuelve a mis oídos, ¿cierto? De una vez, derechito, ¡pum! Vuelve a mi oído. Rebota y vuelve a mi oído. Mientras que la señal, o sea, la reflexión, golpea aquí, se va al techo, golpea por allá, bueno, hace una vuelta y al final vuelve a mi oído, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la señal original con respecto a la reflexión tiene un retraso. Si buscamos en el traductor, vemos que delay es retraso. Entonces, cuando estamos hablando de delay, estamos hablando del retraso de una señal con respecto a su origen. ¿Cómo sería eso? Yo tengo señal A, señal B, es la misma. Yo a la señal B la corro un poquito. Esperen aquí que ¿sí? La corro un poquito. Así sean la misma, yo voy a sentir una diferencia. De 0, o bueno, de 1 a 49 milisegundos, el sonido se siente como que se abre, como que tenemos más presencia, como más fuerza, como que el sonido está más potente, ¿cierto? Pero cuando yo supero esos 40 milisegundos, 50 milisegundos, realmente 50, 60, 80, tenemos algo que se llama eco. ¿Y qué es el eco? Cuando yo escucho, digo hola, y al ratico, o sea, a los 50 milisegundos, ya siento otro hola. Es decir, después de los 50 milisegundos, yo ya siento el sonido como una copia. No como el mismo, no como más compacto, no para generar profundidad, no para generar cierta grandeza estéreo, sino que lo siento como otro sonido. ¿Eso cuándo pasa? Cuando yo tengo un delay mayor a 50 milisegundos. Hasta ahí espero que todo esté claro. Entonces, ¿qué sería o qué funciones más bien tiene un delay? El delay nos puede funcionar
de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a poner varias funciones del delay. Yo tengo un delay, una señal, ¿cierto? Una imagen estéreo, tengo un bombo, un redoblante, una canción entera con guitarras, bajos, voces, todas esas cosas. Y ustedes saben que yo necesito la espacialidad. Tengo izquierda, derecha, arriba, abajo, pero también tengo adelante y atrás. Y a veces todos estos sonidos se mezclan y yo quiero separarlos, y lo que mucha gente empieza a hacer para separarlos es empezar a agregar compresión, ecualización, distorsión, no sé qué, y empiezan a generar un masacote para que el sonido suene, pero su mezcla suena apretada y muy pequeña. Y ustedes dicen, bueno, yo no quiero eso, yo quiero que mis sonidos se diferencien, que yo los pueda trabajar de una manera más práctica, un poco más agradable. Entonces ahí es donde entra el delay. Yo puedo generar espacialidad con pequeños tiempos de delay. Por eso ustedes miran la mayoría de DAWs, por ejemplo Logic, Studio One, Cubase, en el inspector de cada canal tienen para agregar delay a cada sonido. Entonces tú llegas así y le agregas un delay para que vayas generando esa espacialidad que no tiene normalmente cuando tú estás poniendo los sonidos a un lado, que paneas si no es suficiente, que ecualizas si no es suficiente, comprimes para ver qué haces y no es suficiente. Entonces un poquito de delay, ya como vimos, menor a 50 milisegundos, de hecho ya menor a 20 yo diría, porque más de 20 ya empezamos a sentir sensaciones de cambios de fase, ya empezamos a sentir fluctuaciones en el sonido. Entonces con pequeños delays entre 1 y 20 ya podemos generar esa profundidad. ¿Qué otra función podría tener el delay? Otra función que podría tener el delay es, por ejemplo, pero hay que saberlo hacer, ya se va a ver en un video que va a salir pronto, que es sobre un analizador de fase, que me lo pidieron, que no lo entendían muy bien, y dije voy a hacer el video. Ese video yo creo que se publicaría este jueves, no sé si el jueves o el lunes, dependiendo, no sé si quieren que hagamos una encuesta. Vamos a hacer una encuesta a ver qué piensan ustedes. Video de analizador de fase lo publicamos el jueves o el lunes. Vamos a ver, voy a interactuar con ustedes. Entonces video, vamos a ver que si escribí bien, porque a veces escribo súper mal. Video de analizador de fase lo publicamos el jueves o el lunes. Ahí dejé una pequeña encuesta. Vamos a ver si hacen los votos rapidito. Mientras ustedes votan, yo voy aquí contando otras cosas. ¿Qué más puedo hacer yo con ese juego del delay? Otra cosa que yo puedo hacer es muy sencilla. Por ejemplo, yo puedo coger un sonido, duplicarlo. ¿Listo? Tenemos. Aló. Estoy volviendo. Me dicen si ya volví. Aló. Listo, ya volví. Tengo unos problemas pésimos del OBS, no sé, me está fallando mucho, pero bueno, qué pena. Aquí presente como cada semana. Hola Francisco Luna, brutal como siempre, fuerte, rompiéndola. Gracias por el apoyo. Vota la encuesta mientras seguimos. Entonces yo tengo un sonido, lo quiero, así es como funcionan esos plugins de abrir la imagen estéreo, y cogemos y duplicamos el sonido y le agregamos lo paneamos a la izquierda, a la derecha. ¿Qué va a pasar? Va a seguir sonando monofónico
porque la señal está exactamente igual. Pero ¿qué pasa? Yo puedo agregar un pequeño delay, pero muy pequeño, y a medida que vamos agregando este delay, vamos viendo que se va abriendo la señal. Se va abriendo la señal, se va abriendo la imagen estéreo. Una vez se abre la imagen estéreo, tenemos que mirar el medidor de fase, que ya lo van a ver, por eso puse a votar cuando lanzamos el video. Y vemos el analizador de fase. Una vez que no tengamos problemas de fase, podemos generar a partir de un sonido monofónico una señal estéreo. Hay que saberlo hacer, no se puede con todos los sonidos. Generalmente con sonidos que tienen pocos armónicos funciona bastante bien. Cuando ya tienen muchos armónicos ya empieza a generar problemas, pero esa es una opción de un delay. ¿Qué más puedo generar yo con un delay aparte de la espacialidad y de esta imagen estéreo fantasma? Yo también, ojo con esto, puedo generar lo que se usa bastante, y es efectos artísticos. Por ejemplo, hola, y después hola, hola, hola. Eso es un eco, ¿cierto? Pero ya como vimos es un delay. Pero para lograr este tipo de efecto artístico, lo que hacen los delays es usar copias de la señal. Entonces tenemos la señal original, plana, normal, funcionando, y tenemos las copias, ¿sí? Las copias de la señal básicamente son las que dicen hola, 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 que serían como reflexiones, cada una con un tiempo de retraso, y esto es lo que nos genera esa sensación de eco fluctuante. ¿Listo? Entonces, eso sería el delay. Para entender el delay, como dije, tenemos que entender lo que es la reflexión, y sobre todo tenemos que entender lo que es el sonido, para entender qué es una reflexión, qué es el sonido y qué es el delay. Entonces eso es el delay. Si alguien tiene alguna duda me dice y lo aclaramos. Vamos a ver la encuesta, la voy a finalizar, y dice que el video de analizador de fase se publica el lunes. Entonces el lunes pendientes todos, porque el lunes se publica el video de analizador de fase. Entonces porfa, pendientes el lunes para el analizador de fase. Vamos a ver el lunes ese video, y el jueves, o sea mañana, ya miro de pronto un plugin que me pareció bastante interesante, lo publicamos mañana. Como siempre, si van llegando nuevos, publiquen de qué país son, un like para que se comparta y todas estas cositas. Claro, hasta ahí qué es un delay, qué es una reflexión, cómo funciona más o menos el sonido, para poder seguir con el tema, porque si empezamos a hablar de lo que sigue, pues de pronto se pierden un poco. Entonces me dicen si está claro y seguimos con esto. Voy a poner aquí el chat porque no lo tengo visible. Ahora sí. Listo. Vamos a suponer que todos entendieron lo que es una reflexión, lo que es un delay. Y ahora, a partir de eso, vamos a hablar de algo interesantísimo. ¿Y qué sería ese algo interesantísimo? La reverberación. Entonces, vamos a ver. Tengo la reflexión y tengo el delay. Ojo con esos dos conceptos, porque para entender la reverberación tengo que tener claro estos. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo, yo les dibujo que viene el sonido así, rebota, vuelve y tal, una sola vez. Pero el sonido, yo ya les dije que el sonido no es tan simple, el sonido es tridimensional. O sea, tenemos las tres dimensiones. Hagan de cuenta, es una esfera. Entonces la esfera sale así y se va expandiendo, ¿cierto? Entonces, claro, se expande la onda. Entonces no solo va a golpear mi mano, sino que también va a golpear la mesa,
va a golpear las paredes, el techo, el suelo, la silla, el teclado o sea, el teclado piano, para que me entiendan, el teclado del computador, el mouse, todo se va a golpear, o todo el sonido va a golpear sobre todo esto. Y esas montón de reflexiones, todas esas, las que golpea el sonido, es lo que conocemos como reverberación. Entonces, ¿qué sería la reverberación? La suma de todas las reflexiones de un recinto, o de un lugar, o de un material. Eso es la reverberación. No sé si lo tienen claro, si lo entendieron. La reverberación es la suma de todas las reflexiones de un lugar. Por lo tanto, podríamos decirlo de alguna forma más para que nos sirve a nosotros las personas musicales. Podríamos decirlo de una manera diferente, y es que la reverberación es la característica sonora de un lugar o un material. ¿Por qué especifico material? Porque tenemos dos tipos de reverberación que no son de un lugar, sino que son de un material. ¿Y cuáles son estos? El reverb spring y el reverb plate. El reverb plate es una lámina de metal que con las reflexiones vibra, y eso genera un tipo de reverberación, que es lo que conocemos como reverb plate. Y el reverb spring, que es un alambre que también genera ciertas vibraciones, pues al recibir la señal sonora. Y estas reflexiones también pues generan una característica sonora. Vamos a buscar aquí una gráfica para que ustedes la entiendan. Vamos a compartir pantalla. Y si ustedes miran, esto es un reverb plate. Mírenlo. Tenemos diferentes pantallas, micrófonos que captan y parlantes que excitan la señal. Así se hacían las reverb plates antes y generan un sonido súper agradable. Son tiempos de reverberación, realmente la mayoría son muy cortos, pero tienen una calidad sonora bastante agradable, que vale la pena analizar. Y la otra son como las reverb spring, que ya les pongo aquí la imagen para que la miren, que serían estas, que son como reverberaciones que funcionan por medio de estos alambres y generan también un color muy agradable. Estas se suelen usar, por ejemplo, en el reggae. ¿Sí? En el reggae se utilizan mucho este tipo de reverberaciones. Antes era mucho más complejo porque teníamos que montar todo eso, grabarlo con micrófonos y todo eso. Ahora es mucho más sencillo porque simplemente usamos un plugin que tenga estas reverbs y va a funcionar. Y ahora hay plugins buenísimos o efectos externos también buenos. De hecho son mejores incluso que los plugins algunas veces, ¿no? Y pues estos hacen vibrar el sonido de una manera bastante interesante. Hasta ahí todo claro, espero que sí. Entonces, utilidades de la reverberación. La reverberación, como les dije, es la emulación de un lugar. ¿Listo? Entonces, como es la emulación de un lugar, lo que yo tengo que hacer, básicamente, es poner mi mezcla en un lugar. Entonces, si yo quiero que mi música no suene como súper opaca, súper metida en un estudio, limpiecita, por ejemplo, si yo grabo en overdubbing, es decir, cada instrumento por separado, que no se sienta compacto, que no se sienta que todo está funcionando al mismo tiempo, que no se sienta como esa claridad, pues, ¿qué debo hacer? Utilizar una reverberación para situar mis instrumentos en un lugar. Si los quiero colocar en una sala de conciertos, si los quiero colocar en un show en vivo en un bar, si los quiero colocar en una iglesia, si me entienden más o menos, eso es lo que buscamos con la reverberación.
colocar y situar nuestros instrumentos en un lugar. ¿Cómo podemos utilizar la reverb? La podemos utilizar de varias formas. Por ejemplo, la forma más fácil es por medio de un insert. ¿Qué es un insert? Es un efecto directo en el audio. El insert, cuando ustedes lo utilizan, yo lo que les recomiendo es que lo utilicen como opción única y específica para ese sonido. Que no piensen utilizar más ese sonido o esa reverb en ningún otro sonido, sino lo que ustedes buscan es generar un efecto artístico mezclado con esa señal por medio de un insert. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un insert, estamos utilizando la señal directa. ¿Para qué? Para que esta se mezcle con la reverb 100%. Es decir, no tenemos un proceso en paralelo, sino en serie, ¿cierto? Que viene la señal de audio, se moja completamente con la reverb, esta reverb sale ya. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando estamos produciendo, que queremos un clap que quede súper reverberado, que el sonido sea así, o un sinte para que se mezclen las notas y generar una sensación diferente. Pues básicamente para eso nos sirve la reverberación puesta en un insert. Pero lo ideal es colocarla en un auxiliar. Ustedes me dirán, ¿sí? ¿Cómo así en un auxiliar? Sí, en un auxiliar para utilizar el proceso paralelo. ¿Cómo se coloca en un auxiliar? Por medio de un, digamos, los DAWs tienen envíos, unos dicen línea de efecto, otros por ejemplo bus, cómo funciona el Logic, el Pro Tools también hay que generar un efecto. Bueno, eso depende mucho del DAW, pero por medio de un envío para que sea un proceso paralelo, es decir, que yo tenga la señal original, pero a la señal original le voy agregando la reverberada. ¿Listo? Entonces, señal original, señal reverberada. Eso es lo que vamos a hacer con el proceso en paralelo. ¿Qué ventajas tienen qué ventajas tiene colocar nuestra reverb en un efecto paralelo? Bueno, la primera ventaja que tiene es que simplemente, si yo quiero colocarle la misma reverb al clap, a la voz, al piano, bueno, a lo que sea, en vez de meterle un plugin a cada una, simplemente la pongo en un auxiliar, envío todas mis señales a ese auxiliar, le pongo qué tanta reverb quiero para cada sonido y al final tengo una suma de todos los instrumentos recibiendo esta reverb y funciona bastante bien, bastante agradable, bastante potente. Entonces, ¿qué ventajas tiene aparte de que solo tengo un plugin y no gasto tanto proceso en mi computador? También tengo que le voy a dar homogeneidad a la mezcla. Es decir, que mi canción se va a situar en un lugar específico. No el bombo en un lado, no el redoblante en otro, el hi-hat en otro, el otro en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. Y eso va a generar un caos sonoro que a veces empieza a generar resonancias cuando tenemos la suma y problemas en ciertas frecuencias súper incómodos que van a dañar nuestro equilibrio frecuencial, nos va a llenar todo de resonancias y aparte de eso nos va a dejar el sonido muy sucio, muy engorroso y el ecualizador solo no va a poder solucionarlo y todo esto no va a poder funcionar de esta manera. Entonces hay que entender que por eso es bueno utilizar la reverb en envío. Eso sí, no quiere decir que usemos una reverb y ya, no, podemos usar varios tipos, pero bien pensado, bien analizado para evitar todos los problemas que les había comentado. Vamos a leer los comentarios que van hasta aquí.